Hay una mujer que lleva más de 40 años yendo a misa cada domingo de Ramos, 40 años recogiendo su palma bendita, 40 años guardándola detrás de la puerta de su casa en forma de cruz. Y si le preguntas qué pasó el miércoles santo, se queda callada. Si le preguntas por qué el jueves santo la iglesia se queda en silencio después de la misa, no sabe qué contestar. Y no es porque le falte fe, es porque nadie se sentó a explicárselo como se lo voy a explicar yo ahora. Fíjate bien lo que te digo. La Semana Santa no es una tradición bonita que se repite cada año. Es el momento más poderoso del calendario de Dios. Y cada día de esa semana tiene un significado tan profundo que cuando lo entiendes de verdad cambias la manera en que rezas, la manera en que comulgas y la manera en que miras el crucifijo que tienes colgado en tu pared. Yo he celebrado la Semana Santa cientos de veces como sacerdote y te confieso algo, las primeras veces la celebré sin entender completamente lo que estaba pasando. Sabía la teología, conocía los textos, pero no fue hasta que vi a una mujer arrodillada el Viernes Santo, abrazando los pies del Cristo yacente, con la misma desesperación con la que abraza a un hijo enfermo, que entendí que la Semana Santa no se estudia, se vive y se vive con el cuerpo, con las rodillas, con las manos, con las lágrimas. Lo que voy a compartir contigo tiene 3 capas que están entrelazadas. La primera es lo que realmente pasó cada día, no la versión resumida que escuchaste de niña, sino los detalles que la iglesia ha guardado durante 2000 años y que cambian todo. La segunda es lo que cada día significa para tu vida, para tu oración, para esa angustia que cargas y que no se va ni con el rosario. Y la tercera, y esta es la que necesito que escuches con mucha atención, es el error que cometemos casi todos los católicos al vivir la Semana Santa. Un error que nos roba la gracia más grande que Dios nos ofrece en todo el año. Empecemos por el principio. Y el principio no es donde tú crees. La mayoría piensa que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Y en el calendario litúrgico sí, así es. Pero en el corazón de Jesús, la Semana Santa comenzó antes. Comenzó en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. 6 días antes de la Pascua, dice el Evangelio de San Juan, Jesús llegó a cenar a esa casa y ahí sucedió algo que casi nadie conecta con lo que viene después. María, no la Virgen, sino María de Betania, tomó un frasco de perfume carísimo de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y la casa entera se llenó de ese olor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Evangelio menciona el olor? Porque el Espíritu Santo quiere que lo huelas, quiere que cierres los ojos y sientas ese aroma, llenando una habitación pequeña, una casa humilde, una cena entre amigos. María de Betania no ungió a Jesús porque supiera teología, lo ungió porque lo amaba. Y ese perfume que valía el salario de un año entero fue criticado por Judas, que dijo que era un desperdicio. Y Jesús respondió algo que se nos olvida. Déjala, lo ha guardado para el día de mi sepultura. Fíjate, Jesús ya sabía 6 días antes, ya sabía lo que venía, y en vez de huir, en vez de esconderse, se sentó a cenar con sus amigos y dejó que una mujer le ungiera los pies con perfume. ¿Sabes lo que eso te dice a ti? Que Dios no le huye el dolor, que Dios se sienta a la mesa sabiendo lo que viene y no se levanta. Y cuando tú te sientas a rezar el rosario sabiendo que mañana viene una cita difícil con el doctor, o una conversación dolorosa con tu hijo, o un día más de esa soledad que no se va, estás haciendo exactamente lo que hizo Jesús en Betania, quedarte a pesar de todo. Ese es el prólogo de la Semana Santa que nadie te cuenta. Y si no lo entiendes, todo lo demás pierde la mitad de su fuerza. Ahora sí, Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. La gente corta ramas de palma, las tira en el camino, grita: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una procesión, es una fiesta, pero mira lo que esconde esa escena. En el mundo romano, cuando un general conquistador entraba a una ciudad después de ganar una batalla, entraba montado en un caballo blanco con su ejército detrás, y la gente lo recibía con ramas y gritos. Se llamaba un triunfo. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Está entrando como rey, pero el caballo es un burro y el ejército son pescadores. La corona que le espera no es de oro, sino de espinas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Jesús está diciendo: yo soy rey, pero no como ustedes esperan. Mi triunfo no se parece al de nadie, y esa es la primera enseñanza de la Semana Santa que necesitas grabarte. Los triunfos de Dios no se parecen a los triunfos del mundo. Cuando tú llevas años rezando por tu hijo y no ves resultado, cuando llevas meses pidiendo sanación y el cuerpo no responde,
Cuando sientes que tu fe no está ganando nada, Dios te dice desde ese burro, mis victorias no se ven como tú esperas, pero son victorias. La palma que tú recoges cada domingo de Ramos y guardas detrás de tu puerta no es un adorno, es un acto de fe. Es decir, yo reconozco a este rey aunque entre en un burro, yo lo sigo aunque su corona sea de espinas. Yo lo recibo aunque el mundo diga que perdió. La próxima vez que mires esa palma seca en tu casa, acuérdate de esto. Pero hay un detalle del Domingo de Ramos que pocos predican y que a mí me estremece cada año. El Evangelio de San Lucas dice que cuando Jesús ya estaba cerca de Jerusalén, al ver la ciudad lloró sobre ella. Lloró en medio de los gritos de Hosana, en medio de la fiesta, en medio de las palmas y los mantos en el suelo. Jesús lloró porque veía lo que la multitud no veía. Veía que esos mismos labios que gritaban Hosana iban a gritar: crucifícalo 5 días después, y eso te enseña algo que duele, pero que es verdad. Dios ve más lejos que tú. Cuando tú miras tu vida y ves un problema, Dios mira tu vida y ve la historia completa. Ve el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, pero también ve el Domingo de Resurrección. Ve todo junto y llora contigo en tus momentos difíciles, no porque haya perdido el control, sino porque te ama demasiado como para no sentir lo que tú sientes. Un Dios que llora por su pueblo no es un Dios lejano, es un Dios que tiene el corazón más grande que el tuyo. Y eso, aunque no lo parezca, es un consuelo enorme. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en misa el domingo y se te salen las lágrimas sin saber por qué? No te avergüences de eso. Jesús lloró en público en medio de una celebración rodeado de gente. Si Él pudo, tú puedes. Las lágrimas en la iglesia no son debilidad, son oración líquida. Y luego viene lo que casi nadie nombra: Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo. La iglesia los llama los días ocultos. Y hay una razón. Los evangelios nos cuentan muy poco de lo que pasó el lunes y el martes. Sabemos que Jesús enseñó en el templo. Sabemos que confrontó a los fariseos. Sabemos que maldijo una higuera que no daba fruto. Pero lo que más me impacta de esos días es lo que Jesús no hizo. No huyó, no cambió de opinión, no negoció. Sabía que Judas ya estaba buscando la oportunidad de entregarlo y siguió enseñando, siguió acercándose a la gente, siguió siendo Jesús. ¿Has tenido días así? Días donde sabes que algo difícil se acerca y no puedes hacer nada más que seguir cocinando, seguir cuidando, seguir rezando, seguir yendo a misa aunque el corazón te pese. Esos son tus días ocultos y tienen valor ante Dios. No todo tiene que ser Viernes Santo para ser sagrado. A veces la santidad está en el martes gris, donde no pasa nada especial, pero tú sigues fiel. Fíjate en la higuera que Jesús maldijo el lunes santo. El Evangelio de San Marcos dice que Jesús tenía hambre. Vio una higuera con hojas y acercó a buscar fruto y no encontró nada, solo hojas, pura apariencia, y la maldijo. Esa higuera es una imagen que duele porque es un espejo, porque hay una forma de vivir la fe que es pura hoja y nada de fruto. Ir a misa cada domingo, pero salir igual de amargada. Rezar el rosario todos los días, pero no perdonar a la cuñada. Comulgar cada semana, pero hablar mal del prójimo en la sobremesa. No te digo esto para juzgarte. Te lo digo porque Jesús no maldijo la higuera por maldad. La maldijo para enseñarnos que Dios no se conforma con apariencias. Quiere fruto, y el fruto no es perfección. El fruto es honestidad. Es decirle a Dios: Señor, estoy seca, no tengo fruto, pero aquí estoy pidiéndote que me riegues. Esa oración es más fecunda que 100 rosarios dichos deprisa sin el corazón. Y hay algo hermoso en lo que pasó después. San Marcos cuenta que al día siguiente, cuando pasaron junto a la higuera, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. No explicó la higuera, no dio una lección de botánica, dijo: tengan fe. Como diciéndoles: lo que parece muerto en tu vida no es el final de la historia. Tengan fe. El miércoles santo la iglesia recuerda la traición de Judas. Y aquí necesito que pongas mucha atención porque hay algo que se malinterpreta. Judas no era un monstruo desde el principio, era uno de los 12. Jesús lo eligió, caminó con él 3 años, vio los milagros, escuchó las parábolas, recibió el mismo llamado que Pedro, que Juan, que Santiago. ¿Qué pasó entonces? El Evangelio dice que Satanás entró en Judas, pero no entró a la fuerza. Entró por una puerta que Judas fue abriendo poco a poco. La avaricia, la desilusión,
La idea de que Jesús debería ser un rey político, un libertador militar, alguien que derrocara a Roma. Judas no traicionó a Jesús por odio, lo traicionó porque Jesús no cumplió sus expectativas. Y eso te tiene que sacudir porque hay una forma sutil de traicionar a Cristo que no se parece a las 30 monedas de Judas. Es cuando dejamos de confiar en Él porque no nos dio lo que pedimos. Es cuando decimos, ya recé mucho y no pasó nada. Es cuando el corazón se enfría, no por maldad sino por desilusión. Y la desilusión es la puerta más peligrosa del alma porque no parece pecado, parece cansancio, parece razón, pero es la misma puerta por la que entró el enemigo en el corazón de Judas. Mira, yo no te digo esto para asustarte, te lo digo porque si alguna vez has sentido que tu fe se está enfriando, necesitas saber que eso no te convierte en Judas, te convierte en alguien que necesita volver a mirar a Jesús como era, no como tú quieres que sea. San Pedro también falló. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el tamaño de la caída, fue lo que hicieron después. Judas se fue solo con su culpa. Pedro lloró pero volvió. ¿Sabes cuántas veces he escuchado en el confesionario a mujeres que me dicen con vergüenza, Padre, a veces dudo y yo les digo lo mismo que te digo a ti? La duda no es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe es la indiferencia. El que duda es porque todavía le importa. El que ya no siente nada, ese sí me preocupa. Si tú tienes noches donde te preguntas si todo esto sirve de algo, si realmente Dios escucha cuando rezas el rosario, si el cielo existe o es un cuento que nos contaron de niñas, esa duda no te aleja de Dios. Esa duda es la señal de que tu fe está buscando profundidad, no salida. El problema de Judas no fue que dudó, el problema fue que dejó de hablar con Jesús sobre su duda, se la guardó, la rumiaba solo. Y cuando el enemigo vio esa puerta abierta, entró. Por eso la confesión es tan importante, no solo para los pecados grandes, también para las dudas, para las desilusiones, para las noches oscuras. El confesionario no es solo para pedir perdón, es para sacar a la luz lo que la oscuridad quiere que te guardes. Hay un himno antiguo de la iglesia que se canta en Semana Santa, el Ubicaitas. Dice, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Fíjate que no dice donde hay certeza, dice donde hay amor y tú amas. Aunque dudes, aunque te canses, aunque no sientas nada, sigues amando a Dios porque sigues buscándolo y eso vale más de lo que imaginas. Y ahí llegamos al día que lo cambia todo. Jueves Santo, si me preguntaras cuál es el día más importante de la Semana Santa para un sacerdote, te diría que el Jueves Santo. Y sé que eso te sorprende. La mayoría diría el viernes, pero escúchame, el Jueves Santo es el día en que Jesús nos dejó todo. Todo. Primero se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios, el que creó las estrellas, el que sostiene el universo con su palabra, se arrodilló en el suelo, tomó una vasija con agua y lavó los pies sucios de 12 hombres, incluidos los de Judas. Jesús le lavó los pies al hombre que lo iba a entregar a la muerte esa misma noche. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar lavarle los pies a la persona que te ha traicionado, al hijo que se fue sin decir gracias, a la nuera que habla mal de ti, al familiar que te lastimó y nunca pidió perdón? Jesús no lavó los pies de los que lo amaban nada más, lavó los pies de todos. Y eso es un mandamiento, no una sugerencia. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo también ustedes. Servir sin condiciones, amar sin merecimiento, dar sin garantía de que te lo van a devolver. Y luego esa misma noche Jesús hizo algo que la Iglesia Católica lleva 2000 años celebrando sin parar. Cada día en cada rincón del mundo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el vino y dijo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Eso no es un símbolo, escúchame bien. Eso no es una representación. La Iglesia Católica enseña y lo ha enseñado desde el principio, desde los padres de la Iglesia, desde San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del mismo San Juan, que cuando el sacerdote pronuncia esas palabras en la misa, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, se convierten realmente, verdaderamente, sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación y es el misterio más grande de nuestra fe. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que vas a comulgar no recibes un recuerdo, recibes a Cristo vivo, entero, con su divinidad y su humanidad, con el mismo cuerpo que fue azotado, que cargó la cruz, que fue clavado y resucitó. Tú lo recibes en tus manos. Esas manos tuyas que han lavado platos, que han cambiado pañales, que han sostenido la mano de un enfermo, que han pasado miles de cuentas del rosario,
Esas manos reciben a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 1324 que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. No dice que es una parte, dice fuente y cumbre. Todo nace de ahí, todo llega ahí. Y muchas veces vamos a comulgar deprisa, nos paramos en la fila, recibimos, la regresamos al lugar y ya estamos pensando en qué vamos a comer de desayuno, no por irreverencia, por costumbre. Y la costumbre es el enemigo más silencioso de la gracia. San Juan María Vianney, el santo patrono de los sacerdotes, decía que si realmente entendiéramos lo que pasa en la misa, moriríamos de asombro. Moriríamos. No es exageración de santo. Es que lo que sucede en el altar es tan grande, tan inmenso, tan fuera de toda lógica humana que nuestro corazón no alcanza a procesarlo. Y por eso la costumbre nos protege de alguna manera, porque si cada domingo sintiéramos la plenitud de lo que recibimos al comulgar, no podríamos mantenernos de pie. Pero la Semana Santa es el momento del año donde Dios nos invita a levantar un poco ese velo de costumbre, a mirar la Eucaristía como si fuera la primera vez, a recordar que el pan que recibes tiene una historia. Fue partido en un cuarto alto de Jerusalén la noche antes de que Jesús muriera. Tiene sangre, tiene lágrimas, tiene el peso de la salvación entera. El Jueves Santo es el día para recordar lo que tienes cada domingo. No lo dejes pasar como si fuera rutina. Pero el Jueves Santo no termina en la última cena, termina en Getsemaní. Después de cenar, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al huerto de los Olivos. Y ahí pasó algo que a mí como sacerdote me destroza cada vez que lo medito. Jesús tuvo miedo. El Evangelio de San Lucas dice que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. La medicina conoce esa condición. Se llama hematoidrosis. Sucede bajo un estrés tan extremo que los capilares de la piel se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es una metáfora. Le pasó de verdad. Y en medio de esa angustia, ¿sabes qué hizo Jesús? Oró: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración es la oración más honesta de toda la Biblia. Jesús no fingió que no tenía miedo. No dijo estoy bien. Le dijo a su Padre: tengo miedo. No quiero sufrir, pero confío en ti más de lo que confío en mi propia comodidad. ¿Te has dado cuenta de lo que eso te enseña? Que tener miedo no es pecado. Que pedirle a Dios que quite el dolor no es falta de fe, que llorar en la oración no es debilidad. Si Jesús lloró en Getsemaní, tú tienes permiso de llorar en tu cuarto, en tu cama, frente al Santísimo, donde sea. El llanto no aleja a Dios, lo acerca. Hay algo más en esa oración de Getsemaní que quiero que veas. Jesús dijo: Padre, si es posible, si es posible. Eso quiere decir que Jesús le estaba pidiendo a su Padre que buscara otro camino. No estaba resignado desde el principio. Estaba hablándole a Dios con honestidad absoluta, como tú le hablas cuando rezas. Señor, si hay otra forma de resolver esto, por favor. Y eso no es falta de confianza, es transparencia ante el Padre. Y la segunda parte de esa oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, no salió fácil, salió con sangre, literalmente. La entrega a la voluntad de Dios no es un acto bonito que se pronuncia con una sonrisa. A veces es un acto que cuesta sudor y lágrimas, y la sensación de que se te rompe algo por dentro, y aún así se dice, y aún así, vale. Yo como sacerdote he rezado esa oración en mis propias noches difíciles. No siempre siento paz después. A veces la digo y me quedo igual de preocupado, igual de angustiado, pero la digo porque entendí que la oración no siempre cambia la situación. A veces cambia la persona que reza y eso es suficiente. Fíjate que el Evangelio de San Lucas menciona un detalle que los otros evangelistas no incluyen. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no le quitó el cáliz, pero le mandó compañía. Y a veces así trabaja Dios contigo. No te quita el problema. Te manda a alguien, una amiga que te llama justo cuando estabas llorando, un sacerdote que dice en la homilía exactamente lo que necesitabas oír, un nieto que te abraza sin razón. Esos son los ángeles de tu Getsemaní. Y mientras Jesús sudaba sangre, ¿sabes qué hacían los 3 apóstoles que había llevado con él? Dormían. Jesús les había pedido una sola cosa: quédense aquí y velen conmigo. Una sola cosa. Y no pudieron. Se quedaron dormidos. 3 veces Jesús fue a despertarlos, 3 veces volvieron a dormir. Hay algo en esa escena que me persigue porque hay momentos en la vida donde alguien nos pide que estemos presentes, que no nos durmamos, que no nos vayamos.
Un hijo que necesita que lo escuchemos, un esposo enfermo que necesita compañía, una amiga que está pasando por un duelo y nos dormimos, no literalmente, pero nos distraemos, nos alejamos, nos ocupamos en otras cosas. Y Jesús desde Getsemaní nos dice, quédate, vela, aunque no entiendas lo que está pasando, quédate. Viernes Santo, este es el día que el mundo conoce, el día de la cruz, pero quiero que lo veas distinto a como lo has visto siempre. Jesús fue arrestado en la madrugada del jueves al viernes. Fue llevado ante los sumos sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes. De vuelta ante Pilato lo acusaron falsamente. Lo escupieron. Le pusieron una corona de espinas que se clavaron en su cabeza. Lo azotaron con un flagelo romano, un látigo con trozos de hueso y metal en las puntas que arrancaba la carne. La tradición dice que recibió entre 39 y 40 azotes. La ley judía permitía 40, pero los romanos no tenían límite. No te digo esto para que sufras, te lo digo para que entiendas el peso de lo que Cristo cargó. Porque a veces decimos, Jesús murió por mí, como quien dice pasó hace mucho tiempo, pero no. Cada azote fue real, cada clavo fue real, cada gota de sangre fue real. Y fue por ti, por tus pecados, sí, pero también por tu dolor. Cristo no solo cargó tu culpa, cargó tu cáncer, tu insomnio, tu hijo que se fue, tu soledad, tu miedo a morirte sin dejar las cosas bien, todo lo cargó. Isaías lo dijo 700 años antes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Después de la flagelación le pusieron la cruz en la espalda y Jesús caminó. Caminó por las calles de Jerusalén cayendo y levantándose con la sangre en los ojos, con los músculos destrozados, con el peso de la madera y el peso del mundo entero. Y en ese camino, el Evangelio nos muestra algo hermoso. Se encontró con su madre. La tradición de la iglesia recogida en la cuarta estación del Vía Crucis nos dice que María estaba ahí. No se escondió, no huyó, lo vio con sus propios ojos. Y el dolor que sintió esa madre, no hay palabra humana que lo describa. San Simeón se lo había profetizado cuando Jesús era un bebé en el templo. Una espada te atravesará el alma. Y ese viernes la espada llegó, pero María no gritó. No maldijo, no intentó detener el proceso, se quedó de pie. Así dice el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, estaba Mater. Estaba de pie. No estaba tirada en el suelo, no había desmayado, estaba de pie con el corazón hecho pedazos, pero de pie. ¿Sabes qué le dice eso a toda madre que está sufriendo por un hijo? Que estar de pie no significa no sentir dolor. Significa que el dolor no te tumbó, que la fe te sostiene aunque el cuerpo quiera caer, que la Virgen sabe exactamente lo que es ver a un hijo sufrir y no poder hacer nada más que estar presente. Cuando tú oras por tu hijo, ella ora contigo. Cuando tú lloras en la noche por tu familia, ella está de pie junto a ti, como estuvo de pie junto a la cruz. Yo pienso a veces en esas mujeres que he visto en las procesiones de Semana Santa, las que cargan su rebozo negro sobre los hombros y caminan detrás de la imagen de la Dolorosa con los ojos rojos de llorar. Esas mujeres no están actuando, están reviviendo algo que conocen en carne propia. Saben lo que es caminar detrás de un hijo que sufre sin poder hacer nada más que poner un pie delante del otro y la Virgen camina con ellas. No desde un pedestal, desde la misma calle polvorienta, desde el mismo dolor. Hay una oración antigua que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjate que no dice ruega por los santos, dice pecadores. La Virgen no intercede solo por los perfectos, intercede por los que caen, por los que dudan, por los que se cansan, por los que lloran a escondidas en la cocina mientras todos duermen por ti. Y desde la cruz Jesús hizo algo que cambia la historia de la iglesia para siempre. Miró a María, miró a Juan y dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento Jesús no estaba dando un consejo familiar, estaba instituyendo algo. Le estaba entregando a María como madre de toda la iglesia, de cada creyente, de cada bautizado, de ti. La Virgen María no es una devoción opcional del catolicismo, es un regalo de Cristo desde la cruz. El que no tiene a María como madre, le falta algo que el mismo Jesús le quiso dar en su momento de mayor dolor. A las 3 de la tarde Jesús dijo: todo está consumado. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Pero antes de esa última palabra, desde la cruz salieron otras frases que necesitas conocer.
La tradición de la Iglesia las llama las 7 palabras de Cristo en la cruz, y cada una es una catequesis completa. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La dijo mientras le clavaban los clavos, mientras la sangre salía de sus muñecas, y perdonó. No esperó a que le pidieran perdón, no esperó a que se arrepintieran. Perdonó primero. Y eso te dice algo sobre la confesión que tal vez no habías pensado. Cuando vas al confesionario, Dios no te está esperando con los brazos cruzados para ver si te arrepientes lo suficiente. Ya te perdonó. Lo que el sacramento hace es que tú recibas ese perdón que ya existía. Es como si hubiera un regalo con tu nombre desde antes de que llegaras. Y la confesión es el momento en que finalmente lo abres. Una de las más desgarradoras fue cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase escandaliza a mucha gente. ¿Cómo el Hijo de Dios puede sentirse abandonado por Dios? Pero si conoces los Salmos, sabes que esa frase es el primer versículo del Salmo 22. Y el Salmo 22 empieza con abandono, pero termina con victoria. Jesús estaba rezando en su momento más oscuro. Rezó con un salmo con las palabras que su madre le había enseñado de niño. Y eso te enseña que cuando sientes que Dios no está, la respuesta no es dejar de rezar, es rezar más fuerte, aunque sea con las palabras de otros, aunque sea con un Ave María repetido mecánicamente, aunque sea con un Dios mío a secas sin nada más que añadir. Esa oración desnuda, esa oración que sale del fondo del pozo, es la que más poder tiene. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y el centurión romano, un pagano, un soldado que había clavado los clavos o los había visto clavar, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quiero que te detengas un momento en ese centurión. No era judío, no conocía las profecías, no había leído a Isaías, no fue a catequesis, pero vio morir a Jesús y supo cómo, porque la cruz tiene un poder que traspasa la teología, llega al corazón directamente. Y si alguna vez sientes que no entiendes la fe, que los dogmas te confunden, que la teología te queda grande, mira la cruz solo, mira la cruz. Ahí está todo. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. ¿Piensa en eso? La misma mujer que lo sostuvo de bebé en Belén ahora lo sostenía muerto en el Calvario. Las mismas manos que lo envolvieron en pañales lo envolvieron en una sábana para el sepulcro. Hay un dolor circular ahí que solo una madre entiende. El principio y el final se tocan en los brazos de María. José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que habían seguido a Jesús en secreto, con miedo salieron a la luz precisamente cuando todo parecía perdido. Pidieron el cuerpo, lo ungieron con mirra y aloe y lo pusieron en un sepulcro nuevo y rodaron una piedra grande sobre la entrada. Y luego vino el silencio. Sábado Santo, el día que nadie entiende, el día que la iglesia llama el gran silencio. No hay misa del Sábado Santo. ¿Sabías eso? Es el único día del año en que la iglesia no celebra la Eucaristía. El altar está desnudo, el sagrario está vacío y abierto. No hay flores, no hay música. Es como si la iglesia entera contuviera la respiración. Y hay algo que la tradición de la iglesia nos transmite sobre ese sábado que a mí me parece de una belleza desgarradora. La Virgen María fue la única que mantuvo la fe intacta ese día. Los apóstoles dudaron. Las mujeres fueron a ungir un cadáver, no a esperar una resurrección. Pero María creyó, ella que había escuchado al ángel Gabriel decirle que su hijo sería el Hijo del Altísimo. Ella guardó esa promesa en su corazón mientras el mundo entero creía que todo había terminado. Por eso, el Sábado Santo es en la tradición católica el Día de la Virgen. Es el día donde la fe de toda la iglesia descansó sobre los hombros de una sola mujer, una madre que creyó cuando nadie más creía. ¿Y sabes por qué eso te importa a ti? Porque hay momentos en tu vida donde tú eres la única que todavía cree. Tu esposo dejó de rezar. Tu hijo dice que Dios no existe. Tu nuera no quiere bautizar al nieto. Y tú sigues sola con tu rosario, con tu veladora, con tu fe terca, necia, inquebrantable. Esa fe sola sostuvo a la iglesia entera un Sábado Santo y tu fe sola puede sostener a tu familia entera mientras Dios trabaja en lo invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús está en el sepulcro y el mundo entero está esperando. Los apóstoles no sabían que iba a resucitar. Sí, Jesús se los había dicho 3 veces, se los dijo, pero cuando ves morir a alguien que amas, las promesas se vuelven humo. Pedro estaba escondido llorando su traición. Las mujeres preparaban especias para ungir un cadáver. Nadie estaba celebrando.
Nadie estaba esperando un milagro. Estaban en el pozo más oscuro de su vida. ¿Has tenido un sábado santo en tu vida? Un día, una semana, un año entero donde Dios parece estar muerto, donde rezas y no sientes nada, donde vas a misa y es como hablarle a una pared donde la veladora se consume y tú sigues igual. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes maestras de oración en la historia de la Iglesia, pasó años así, años. Los llamaba las noches oscuras. Y San Juan de la Cruz escribió que la noche oscura no es ausencia de Dios. Es la forma en que Dios purifica el alma para darle algo más grande. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Pero hay algo más que sucede el sábado santo que la mayoría desconoce. El credo lo dice y lo rezamos sin pensarlo. Descendió a los infiernos, no al infierno de los condenados. Descendió al lugar donde estaban los justos que habían muerto antes de la redención. Adán, Eva, Abraham, Moisés, David, todos los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando, llevaban siglos esperando y Cristo fue por ellos. El Catecismo en el número 635 enseña que Jesús descendió para abrir las puertas del cielo a los justos que lo habían precedido mientras el mundo veía un sepulcro sellado. En el mundo invisible estaba ocurriendo la liberación más grande de la historia. Cristo no descansó en la tumba, trabajó, fue a buscar a los que esperaban, y eso te tiene que dar una esperanza feroz. Porque cuando sientes que Dios no está haciendo nada en tu vida, cuando parece que tu oración cae en un pozo sin fondo, puede ser que Dios esté trabajando en un plano que tú no ves. Puede ser que esté moviendo cosas debajo de la tierra en la oscuridad, donde tus ojos no alcanzan. El sábado santo nos enseña que el silencio de Dios puede ser su momento de mayor actividad. Y entonces el domingo de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró abierto. La piedra estaba rodada y el cuerpo no estaba. Quiero que pienses en María Magdalena un momento. Esta mujer había sido liberada por Jesús de 7 demonios. 7. Había tocado el fondo absoluto del sufrimiento humano y Jesús la sacó de ahí, la restauró, le devolvió la dignidad. Y cuando todo el mundo huyó, los apóstoles se escondieron. Pedro negó, Judas se ahorcó, María Magdalena fue al sepulcro. No fue por valentía, fue por amor, fue porque no podía dejar de buscarlo aunque estuviera muerto. Y Jesús resucitado, el Rey del universo, el que acababa de derrotar a la muerte, ¿a quién se le aparece primero? No a Pedro, que era la cabeza de la iglesia, no a Juan, que era el discípulo amado. Se le aparece a ella, a María Magdalena, a una mujer, le dice su nombre María, y ella lo reconoce en la voz. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que Dios conoce tu nombre, que en medio de la oscuridad más densa, en medio de tu sábado santo más largo, hay un momento donde Él va a decir tu nombre, y cuando lo diga lo vas a reconocer, no porque lo veas, porque lo sientes en el pecho, en las manos, en esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse, pero se arrodillan de todas formas. La resurrección no es el final feliz de una historia triste. Es la prueba de que Dios cumple lo que promete siempre, aunque tarde, aunque duela, aunque pase por el viernes y el sábado antes de llegar al domingo. San Pablo lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero resucitó, y porque resucitó, nada de lo que haces en la fe es inútil. Ni una Ave María, ni una misa, ni una lágrima frente al Santísimo, ni una veladora encendida a las 3 de la mañana, nada. Hay otro detalle de la resurrección que me parece de una ternura inmensa. Cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro después de que María Magdalena les avisó, encontraron la tumba vacía. Pero el Evangelio de San Juan menciona algo que parece insignificante y que es profundísimo. Los lienzos estaban ahí enrollados y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado aparte en un lugar separado. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué alguien que sale huyendo, alguien que se roba un cuerpo, no se detiene a doblar la ropa? Jesús resucitó con calma, con orden, con la misma serenidad con la que vivió. La resurrección no fue un escape, fue una victoria tranquila, segura, definitiva. Y eso es algo que necesitas entender sobre cómo trabaja Dios en tu vida. A veces esperamos que Dios actúe con fuegos artificiales, con señales dramáticas, con milagros visibles, y Dios a veces actúa así. Pero muchas veces, la mayoría de las veces trabaja como trabajó en la resurrección, en silencio, con orden, doblando los lienzos, y un día te despiertas y algo cambió. No sabes cuándo pasó, no hubo trompetas, pero la piedra ya no está.
¿Te ha pasado que rezas por algo durante meses y de pronto sin explicación la paz llega? No porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Eso es la resurrección trabajando en tu vida silenciosa, ordenada, real. Ahora quiero hablar del error que mencioné al principio. El error que la mayoría de los católicos cometemos al vivir la Semana Santa. El error es vivirla como espectadores. Vamos el domingo de Ramos y recogemos la palma. Vamos el Viernes Santo y besamos la cruz. Vamos el sábado a la vigilia pascual y renovamos las promesas bautismales. Pero lo hacemos como quien va al teatro. Miramos, sentimos algo y nos vamos a casa. Y la Semana Santa no fue diseñada para ser observada, fue diseñada para ser vivida, para que entres en ella con todo tu cuerpo y toda tu alma. ¿Qué significa eso en la práctica? Mira, te voy a dar algo concreto, algo que puedes hacer y que va a transformar tu Semana Santa de una manera que nunca has experimentado. Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, la iglesia traslada el Santísimo Sacramento a un monumento, a un altar especial y se invita a los fieles a quedarse en adoración. Muchas parroquias hacen vela hasta la medianoche o hasta la 1 o hasta las 2 de la mañana. Es una vigilia en memoria de Getsemaní. Es la iglesia diciendo, esta vez no nos vamos a dormir. Esta vez nos quedamos con Él. Si puedes, ve, siéntate frente al Santísimo esa noche. No tienes que rezar nada formal, solo quédate. Como María de Betania se quedó a los pies de Jesús mientras Marta se preocupaba por la cena, solo quédate y si se te cierran los ojos, no te sientas culpable. Los apóstoles también se durmieron, pero al menos estuviste ahí. El Viernes Santo, cuando beses los pies del crucifijo en la adoración de la cruz, no lo hagas deprisa. No te pares en la fila pensando en cuánta gente falta. Cuando llegues a la cruz, tócala. Pon tu frente en los pies de Cristo y dile en silencio lo que no le has dicho en todo el año, lo que te pesa, lo que te avergüenza, lo que no has podido decir en confesión. Él ya lo sabe, pero necesita sacarlo de ti. Y el Sábado Santo, guarda el silencio. No pongas la televisión a todo volumen. No llenes el día de ruido. Deja que el silencio te incomode un poco, porque en ese silencio Dios está trabajando como trabajó en el sepulcro, como trabaja en las noches oscuras del alma. Y te voy a pedir algo más, algo que quizá nunca has hecho y que va a marcar tu Semana Santa de un modo que no esperas. Reza el Día Crucis, no el viernes con la multitud en la parroquia, aunque eso también es hermoso. Rézalo sola en tu casa con un crucifijo en la mano. Hay 14 estaciones, 14 momentos del camino de Jesús hacia la cruz. Cuando llegas a la cuarta, Jesús se encuentra con su madre. Quiero que cierres los ojos y te pongas en el lugar de la Virgen, no como un ejercicio intelectual, como si estuvieras ahí. Mira a tu hijo cargando algo que lo está destruyendo. Míralo sangrar, míralo caer, y no puedes hacer nada más que estar de pie y rezar. Eso es lo que la Virgen vivió. Y eso es lo que tú vives cada vez que ves a un hijo sufrir y no puedes arreglarlo. El Via Crucis no es una devoción anticuada, es la oración de las madres que sufren en silencio. Y cuando llegues a la estación 12, Jesús muere en la cruz. Quédate ahí un momento. No te apresures a la estación 13. Quédate en la muerte, porque nosotros los católicos a veces tenemos prisa por llegar a la resurrección. Queremos saltar del viernes al domingo sin pasar por el sábado, pero Dios no se salta nada. Y a veces necesitamos quedarnos en el dolor un momento, no para sufrir por sufrir, sino para que la alegría del domingo tenga el peso que merece. La alegría que no ha pasado por el dolor es superficial. La alegría que sale del otro lado de la cruz es indestructible. Y luego en la vigilia pascual, cuando el sacerdote encienda el cirio pascual en la oscuridad de la iglesia y diga, Lumen Christi, la luz de Cristo, y la iglesia entera se empieza a iluminar vela por vela. Fíjate lo que pasa. La luz no llega de golpe, llega de a poco. Una vela enciende a otra y otra y otra hasta que la iglesia entera está iluminada. Así trabaja la gracia de Dios, no de golpe. De a poco una oración enciende a otra, un rosario enciende a otro, una misa enciende a otra y un día sin que te des cuenta, la oscuridad se fue. Quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón de sacerdote. Yo sé que hay noches donde te preguntas si todo esto vale la pena, si las misas, si los rosarios, si las confesiones, si las veladoras, si algo de esto llega a algún lado. Yo sé que hay domingos donde miras el lugar vacío donde se sentaba tu hijo y se te cierra la garganta. Yo sé que hay madrugadas donde te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir y rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha. Te escucha Cristo que sudó sangre en Getsemaní
que cargó la cruz por las calles de Jerusalén, que fue clavado y murió, y bajó a buscar a los que esperaban y resucitó al tercer día. Ese Cristo está vivo. No está en un libro de historia, está en el sagrario de tu parroquia. Está en la que recibes cada domingo. Está en el agua bendita que te pones en la frente cuando entras a la iglesia. Está más cerca de ti que tu propia respiración. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Santa Mónica rezó 17 años por su hijo Agustín. 17 años. Y Agustín no solo volvió a la fe, se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus oraciones, pero Él sí sabe y no ha perdido ni una. Tu hijo no se perdió, se fue, y hay una diferencia enorme entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, lo que se fue sí sabe el camino. Tu hijo sabe dónde queda la iglesia donde lo bautizaron. Sabe dónde está la pila bautismal donde el agua le tocó la frente. Sabe el olor del incienso, el sonido de las campanas, el sabor en la lengua. Todo eso está guardado en algún rincón de su memoria, aunque él crea que lo olvidó. Y un día, no me preguntes cuándo porque no lo sé, y no te voy a mentir con una fecha un día. Algo va a despertar ese recuerdo. Puede ser una canción, puede ser el olor de una veladora, puede ser que pase frente a una iglesia y algo se mueva dentro de él y ese día todo lo que tú sembraste con tus rosarios va a brotar. Piensa en cuando tú eras joven. No hubo un momento en que te alejaste, aunque fuera un poquito, de tu mamá. No hubo una época en que pensaste que ya no necesitabas sus consejos y sin embargo nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. A veces la oración más poderosa por un hijo no es un rosario completo. A veces es sentarte en la banca donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Nada más su nombre. Porque Dios conoce lo que hay detrás de ese nombre. Conoce cada lágrima que has llorado por él y cada una de esas lágrimas está guardada. El Salmo 56 lo dice: tú llevas la cuenta de mis desvelos, en tu orejas mis lágrimas. Dios tiene un recipiente donde guarda cada lágrima tuya. Ni una se ha desperdiciado. Y si te despiertas a las 3 de la mañana sin poder dormir y te da miedo y piensas que algo anda mal, quiero que consideres otra posibilidad. Y si no es ansiedad solamente, y si es el Señor que te está despertando porque quiere hablar contigo a solas, como hacía con Santa Teresa en sus noches de oración. No te digo que todo insomnio sea místico, pero sí te digo que cuando te despiertas y lo primero que haces es rezar, estás convirtiendo una noche difícil en una vigilia sagrada. Y esas madrugadas donde rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha, son exactamente como la vigilia de Getsemaní. Tú estás velando con Cristo y esta vez, a diferencia de los apóstoles, no te dormiste, te quedaste. Vamos a orar. Haz la señal de la cruz despacio. Siente tus dedos en la frente, en el pecho, en un hombro y en el otro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón, ese corazón que ha latido millones de veces desde que naciste, que ha aguantado dolores que nadie conoce, que ha amado hasta cansarse y ha seguido amando. Pon tus manos ahí, Señor Jesús, que entraste a Jerusalén sabiendo lo que te esperaba y no te diste la vuelta, que lavaste los pies de quien te iba a traicionar, que partiste el pan y dijiste: esto es mi cuerpo, y lo dijiste en serio, que sudaste sangre porque tenías miedo, que te está escuchando por sus hijos, por sus nietos, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por las veces que viví la Semana Santa como si fuera una obra de teatro, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que me cansé de esperar y dejé de creer que estabas trabajando en el silencio, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos. Tú que sabes lo que es ser madre y sufrir por un hijo, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos, te pido por los que se alejaron de la iglesia y no saben que los estoy esperando con veladora encendida y rosario en mano. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Señor, yo no te pido que me quites la cruz, te pido que me des la fuerza para cargarla.
como tú la cargaste cayéndome y levantándome. Pero llegando, San José, tú que protegiste a la Sagrada Familia en silencio, sin un solo discurso, sin una sola queja registrada en el Evangelio. Tú que trabajaste con tus manos para dar de comer al Hijo de Dios. Tú que obedeciste en sueños sin pedir explicaciones, protege mi casa. Protege lo que yo no puedo proteger. Cuida las puertas que yo no alcanzo a cerrar. Este cuerpo mío que está cansado, que me duele en lugares que no le cuento a nadie, que ya no tiene la fuerza de antes, fue ungido en el bautismo, fue confirmado. Ha recibido tu cuerpo en la Eucaristía cientos de veces. No es una casa vieja, es un sagrario viviente. Y tú no abandonas tus sagrarios. Te pido, Señor, que esta Semana Santa sea diferente, que cuando recoja mi palma el domingo me acuerde de que estoy recibiendo a un rey que entra en burro. Que cuando bese tus pies el viernes te diga lo que no me he atrevido a decir. Que cuando se apaguen las luces el sábado confíe en que tú estás trabajando en la oscuridad. Y que cuando vea la primera llama del cirio pascual sepa, no crea. Sepa que la luz siempre vence, siempre respira. Profundo, como si recibieras al Espíritu Santo en cada respiración. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo tal vez, no dijo si se porta bien. Dijo, el que cree en mí y tú crees, llevas creyendo toda tu vida con dudas, sí. Con noches oscuras, sí. Pero aquí sigues escuchando, aquí sigues buscando. Y el que busca encuentra no porque se lo merezca, porque Dios prometió que así sería y Cristo no ha roto una promesa en 2000 años de iglesia. Ve a confesarte esta semana, no la próxima, esta. Y cuando estés frente al sacerdote no le digas lo que crees que quiere oír. Dile lo que te pesa. Todo Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti. El sacramento de la confesión no es un trámite, es un abrazo del Padre que te dice, ya no cargas eso, yo lo cargo por ti. Y el próximo domingo, el domingo de Ramos, cuando el sacerdote te dé la palma bendita, no la agarres deprisa. Sóstenla un momento, mírala. Y di en tu corazón, yo te reconozco, Señor, aunque entres en burro, aunque tu corona sea de espinas, aunque el mundo diga que perdiste, yo sé que ganaste y yo estoy contigo. Hija, la Semana Santa no es una semana del calendario, es la semana donde Dios mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ti, hasta la cruz, hasta la tumba, hasta el fondo del abismo. Y de vuelta. Dios te buscó cuando te alejaste. Dios te esperó cuando tardaste. Dios te cargó cuando no podías caminar. Dios te lavó los pies aunque no se lo pediste. Dios partió su propio cuerpo para alimentarte. Dios bajó al lugar más oscuro del universo para abrir una puerta que estaba cerrada desde el principio del mundo y resucitó para que tú supieras. Sin lugar a dudas que no hay noche que no termine, no hay sepulcro que no se abra, no hay piedra que Dios no pueda mover. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que vive la Semana Santa de rodillas con el rosario en una mano y la palma bendita en la otra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Una palabra basta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto antes de que empiece la Semana Santa, compártelo. A veces un video compartido es la forma en que la Virgen le toca el hombro a alguien que se había alejado. Si quieres seguir aprendiendo de nuestra fe católica, quédate cerca de este canal. Que Dios te bendiga.